Hola, ¿qué tal? Recientemente empecé a seguir una cuenta que se llama Mónica de Valaquia. Si me perdonas, Mónica, si se pronuncia así. Digamos, hace observaciones ético-filosóficas de diversos aspectos de la vida. En su estilo muy peculiar, creo que pues, tiene cosas bien interesantes en esta cuenta. Este video es respuesta a uno de los videos que hace en el que plantea un debate, una dicotomía filosófica humana sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay. Y me parece, quiero abordar eso porque yo siempre he dicho desde que Miguel murió o lo asesinaron, que este es uno de los debates profundos, uno de los debates de país que vale la pena tener. Mónica nos plantea en este debate, que voy a dejar el enlace al video de ella en la descripción, nos plantea cosas bien interesantes, cosas que yo ya había dicho por mi cuenta mucho antes de conocer esta cuenta. Realmente la crucé, la topé por accidente bajando el TikTok y apareció esa cuenta y dije, ve, esta vaina que me puse a mirarlo, pues ahí con su estilo único. Dije, ve, plantea. Y en general debo decir que concuerdo con mucho de lo que plantea Mónica, no porque Mónica lo diga, sino que yo ya lo había dicho, ya lo había planteado. Y Mónica nos plantea, o lo que nosotros planteamos también desde la izquierda progresista de Colombia, es ver el lado humano de la tragedia de Miguel Uribe Turbay. Es algo que en lo que yo me he pronunciado y creo que toda la izquierda en general se ha pronunciado en ese sentido. Esto no es una postura nueva ni es una postura única de Mónica, pero nos plantea ese debate. Y en general concuerdo con casi todo lo que dice, excepto con una cosa, con la conclusión a la que llega. Y es aquí donde me permito refutarte, Mónica, digamos, yo concuerdo contigo en mucho, o sea, y yo lo he dicho en mis redes, una cosa es que uno sienta empatía por el dolor, digamos, que uno le duela la muerte de un ser humano, porque todas las tragedias son importantes. Otra muy distinta es que uno se rasgue las vestiduras como los medios de comunicación tradicionales y haga esto pues algo con lo que ya no pueda vivir más del dolor. No, pero yo considero que pues que digamos que eso es sensato y voy a exponer mis razones. Concuerdo con eso, en lo que no concuerdo es con que al final, en la conclusión, tú planteas una conclusión en forma de pregunta y es que si finalmente nosotros somos la misma ralea o la misma mierda que la clase dominante que durante 70 años ha deshumanizado el conflicto armado y ha utilizado el conflicto como una agenda política sin ningún dolor, ¿sí? En eso quiero controvertirte y quiero decirte que no somos iguales. Y no porque nos paremos en un pedestal de superioridad moral ni nada de eso, no. Sino más bien yo lo llamaría un taburete intelectual, un pedestal de una posición razonada e intelectual frente a ellos. No quiero usar la palabra pedestal, pero digamos, es como la analogía. O sea, nosotros sí nos podemos amparar en una construcción intelectual propia que nos permiten diferenciarnos. Y te voy a decir las dos razones por las cuales creo que no somos la misma mierda. La primera es que nosotros sí hemos sido capaces desde el primer día que murió Uribe Turbay de humanizar la tragedia. Esa es una inferencia y no es moral, eso diría yo que es una posición antropológica inclusive, porque estamos reconociendo al ser humano en la tragedia. Por eso a mí me gustan mucho las posiciones que tienen los antropólogos con respecto a la humanización del conflicto armado, cómo nos vemos simbolizados en el conflicto armado, cómo humanizamos y deshumanizamos el conflicto. Ojalá algún antropólogo responda a este vídeo, pero creo que va por ese sentido. Entonces lo primero que quiero decirte, Mónica, es que nosotros sí somos capaces de humanizar el conflicto. Nosotros sí hemos sido capaces, precisamente toda la construcción jurídica que hemos hecho y alrededor de ella, nacen construcciones epistemológicas, los conceptos que hemos construido en torno al conflicto armado, construcciones sociológicas de las narrativas sociales y culturales que hemos construido en torno a la tragedia, parten precisamente de reconocer al ser humano incluido en esa tragedia, es decir, de humanizar el conflicto. Eso es algo
que la ultraderecha fascista, me atrevo a decir que es facha, goda, regoda, y digamos, esta ultraderecha representada, bueno, en estos personajes como de la Espriella o Cabal, nunca van a humanizar el conflicto. Es más, para ellos las víctimas del conflicto no fueron ser empezando para que ellos no existió el conflicto armado. Cuando les toca reconocerlo, entonces dicen que no hubo víctimas. Y cuando les toca reconocer víctimas, las deshumanizan. No son seres humanos, nos han vendido la narrativa de que las víctimas del conflicto armado eran una especie de subhumanos o semihumanos o monstruos que vivían en el monte por allá que no merecían el dolor humano. En eso nos diferenciamos, nosotros sí somos capaces de reconocer la humanidad de la tragedia. Por eso nos pronunciamos rechazando la muerte de Miguel Uribe Turbay. Y esa es una posición que no parte de una posición de pedestal moral, sino yo le diría más bien desde una construcción intelectual. Porque esa es una posición que primero parte desde lo antropológico, segundo en lo político, sí es una posición transdisciplinar. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que el sujeto, Miguel Uribe, es un sujeto de derechos y de deberes, tanto políticos como jurídicos, ¿no? Eso nos diferencia, es una posición sociológica porque construimos narrativas de rechazo a la violencia en torno a esa tragedia. Date cuenta todo lo que hemos construido alrededor de la tragedia, así no sea en nuestro espectro político, ¿sí? Entonces yo creo que ahí lo que hay que diferenciar, si me permites, Mónica de Valaquia, es una cosa es humanizar el conflicto, sentir empatía, sentir la tragedia como seres humanos nos duele. Otra cosa es hacerlo personal, o sea, no personalizar el dolor, ¿sí? Yo lo he dicho abiertamente, yo rechazo la muerte del ser humano, porque o sea, eso es rechazable tanto políticamente como sociológicamente, como antropológicamente, como jurídicamente, desde todas las áreas transdisciplinares es rechazable. Otra muy distinta es que yo me rasgue las vestiduras por un sujeto que abiertamente pugnaba discursos aporofóbicos y de odio contra el pobre, ¿sí? Y recordemos que este señor, o sea, la muerte no cambia la forma en que vivió. Y su muerte no lo hace un héroe, ni lo hace un mártir, ni glorifica su vida. No, la vida se mide en los hechos que él hizo cuando estuvo vivo. Recordemos que este tipo lo que dijo fue, por ejemplo, con respecto a la muerte de Dylan Cruz, que tú lo mencionas en tu video, es que Dylan Cruz se atravesó en la bala del agente del SMAT que lo asesinó. O sea, cuando claramente se ve que la gente le disparó con dolo, con sevicia, podría decir. Para mí en todas luces eso fue un asesinato. Entonces yo no estoy obligado a rasgarme las vestiduras por un sujeto que me despreciaba, ¿sí? Entonces humanizar el conflicto no quiere decir que entonces yo tenga que tomar esa tragedia personal. No, yo humanizarlo es que yo reconozca al sujeto humano, pero en una evaluación, digamos, más sensata, pues hombre, o sea, ¿por qué tengo yo que rasgarme las vestiduras por un sujeto que dijo que Rosa Elvira Celi la violaron porque ella quiso prácticamente? Parafraseándolo fue lo que quiso decir este señor en vida. Era un sujeto que no merecía la más mínima dolor de alguien, bueno, de pronto su familia, pero de sus votantes. Y entonces aquí vamos a empezar a comparar espectros. Hombre, si se muere un líder que está diciendo, mire, los trabajadores tienen derecho al descanso, los trabajadores que pugna por mis derechos como clase obrera explotada, como proletariado explotado, y lo matan por defender eso, pues a mí me duele porque esa lucha se va a perder. Pero si matan a un empresario que dice, no, hay que recortar la jornada de sueño, hay que recortar las vacaciones, hay que meter 60 horas semanales, el trabajador no tiene derecho, no hay que pagarle horas extras, hay que rebajarlas, voy a sentir menos dolor porque lo que él estaba propugnando de vida era algo que a mí me perjudicaba, ¿sí? Claro, voy a sentir la empatía que siento con todo ser humano que muere, sí, pero no me va a rasgar las vestiduras por alguien que estaba en contra de mis derechos. Entonces aquí hay que hacer la diferencia entre humanizar y personalizar conflicto. Entonces la primera diferencia, lo primero que nos hace diferente es que nosotros sí somos capaces de humanizar el conflicto. Es más, el solo hecho de que tú hagas un video y que tú misma digas que ningún plexo nervioso de su cuerpo le permite deshumanizarlo, estás humanizando el conflicto, o sea, lo estás poniendo en perspectiva humana y eso te hace diferente. Tú nunca vas a ver a María Fernanda Cabal humanizando la tragedia de Dylan Cruz. Ahí hay una diferencia brutal, o sea, y eso no es una diferencia inocente, no, es una diferencia que marca una hoja de ruta política del futuro de nuestros países.
de nuestros pueblos. La segunda diferencia, y esta va ligada a la primera, pero me parece que esta es realmente importante, igual que la primera, y es que nosotros sí tenemos capacidad autocrítica. Es decir, nosotros sí somos capaces de mirarnos en una mirada introspectiva, de evaluarnos y hacer, como quien dice, nuestros análisis de conciencia, ¿no? O sea, la gente fascista no. Tú vas a ver a todos los programas fachos, esta gente se cree perfecta, o sea, ellos no cagan, ni siquiera dicen que son seres humanos. Tú nunca vas a ver a De la Espriella haciendo un examen autocrítico sobre si se equivocó o no en el conflicto, en el conflicto armado, en sus decisiones. Nunca vas a ver a María Fernanda Cabal diciendo, hombre, marica, sí, la directriz 029 produjo falsos positivos, no se equivocamos. No, nunca la vas a ver porque ella es perfecta, ella no caga, ¿sí? Nosotros no. ¿Sí? Entonces ahí hay una diferencia. El solo hecho de que tú hayas hecho este video con un examen autocrítico muestra que nosotros sí tenemos una capacidad autocrítica. Entonces, dos grandes diferencias que yo creo que son transversales. Uno, nosotros sí somos capaces de humanizar el conflicto. Dos, nosotros sí tenemos capacidad autocrítica. Y con esto cierro, pero no hay necesidad de lavarse en soflán. Yo entiendo la referencia, digamos, uno no tiene por qué sentirse mal por eso. Claro, uno evalúa, uno dice, ¿será que somos iguales? No, nosotros sí humanizamos el conflicto y dos, nosotros sí tenemos capacidad autocrítica. Y eso no nos hace pecadores, o sea, el hecho de que no nos rasguemos las vestiduras con un tipo que despreciaba a la clase proletaria, pues hombre, o sea, sí, o sea, nosotros tenemos el deber de humanizarlo y de sentir empatía en el dolor, obviamente, y ojalá eso nunca pase, ¿sí? Es más, las últimas investigaciones indican o señalan que los dos únicos beneficiados de esa tragedia fueron De la Espriella y Cabal, ¿sí? Y más que todo María Fernanda Cabal. Entonces una cosa es que uno siente empatía por el dolor y otra cosa es que uno se rasgue las vestiduras por alguien que de ganar nos iba a cercenar derechos, ¿sí? O sea, indistintamente si siguiera vivo yo nunca hubiera votado por él. Y eso no nos hace malas personas, porque la capacidad autocrítica también está en evaluarse qué valores defiendo. Y que digo, bueno, voy a sentir dolor por un man que me está diciendo que Dylan Cruz se atravesó en la trayectoria de la bala. Pues tengo que sentir dolor por un man que dijo que Rosalvira Celi fue violada porque ella quiso. Ya. Y la respuesta es no. Distinto es a que los deshumanicemos, a que digamos, es que la muerte de Miguel Uribe ese no era un ser humano. Y nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros estamos partiendo de la humanidad de la tragedia. De ahí a que lo tomemos como bandera política y digamos, no, pues qué hombre, no, porque es que en su vida él tampoco hizo méritos para que se sintiera dolor por él. Entonces, es un poco la respuesta que le doy a Mónica de Valaquia. Me parece que ese es un debate interesante, sí. Creo que ya está superado, pero me gustaría oír opiniones diversas, ¿sí? Yo he dicho que me gustan mucho las opiniones de los antropólogos, pero este es un debate que merece las opiniones de psicólogos para evaluarnos si realmente nosotros estamos enfermos con ese sentido, en ese sentido, ¿no? Me parece a mí que no, pues es el mejor para dar esa opinión sería un psicólogo, pero también un sociólogo, que nos examinemos como sociedad, si es que realmente la sociedad falló en no hacerle un pedestal y no sumirse en el dolor, pues creo yo que no. Pero bueno, yo soy abogado y doy mi postura filosófica y desde mi conocimiento sobre el tema. Muchas gracias por verme y ojalá Mónica vea este video.